Bienvenidos. En este sábado estamos con el doctor José Luis Munuera. Hoy vamos a tratar los secretos del matrimonio Arnolfini, en el cual presentamos un webinar exclusivo que nos sumergirá a los asistentes en el fascinante mundo de una de las obras maestras más enigmáticas del arte, de Jan van Eyck, que es el matrimonio Arnolfini. El doctor Munuera nos va a desentrañar detalles simbólicos, técnicas pictóricas empleadas por Van Eyck, revelando los significados ocultos tras cada elemento de la composición. Y también, sobre todo, se explorará tal vez el contexto histórico y cultural en el que se creó la obra, arrojando luz sobre las posibles interpretaciones de esta escena. Realmente parece que nos copian, estimado doctor Munuera, porque ahora empieza a salir todo el mundo hablando del espejito de atrás, de las proporciones y demás, ¿sabes? Entonces, bienvenido, muchas gracias a todos y cuando quieras. Bueno, pues buenos días ante todo a todo el mundo, los asistentes y demás. Sí, es verdad que ha habido una corriente sobre el estudio del matrimonio Arnolfini y demás. Nosotros vamos a irnos a un estudio iconográfico y simbólico, iconológico, de lo que está allí representado. Y vamos a hacernos eco de un libro que salió el año pasado, que era El Affaire Arnolfini, en el que el autor nos habla de la posibilidad de un retrato fantasma, o incluso de dos fantasmas, ¿no?, representados en esta obra, que por supuesto tumbaremos para pena de aquellos del misterio, pero es la realidad, ¿sabes? Así que no podemos entrar en otro juego que no sea hacerlo desde un punto de vista académico y lo más serio posible, ¿no? Bien, vamos a empezar. El tema que vamos a tratar tiene una gran importancia según una frase del Arte de Amar de Ovidio, que además estaba en el marco original de esta obra y que fue quitado, no sé si con intención o fue, pero el caso es que ha desaparecido, ¿no? Y en el marco original decía la siguiente frase de Ovidio: mira lo que prometes, qué sacrificio hay en tus promesas, en promesas cualquiera puede ser rico. Esto lo vamos a entender cuando acabemos esta charla, porque ya digo que hay diferentes interpretaciones, no solo de los personajes que están representados, sino que hay una serie de errores de datación histórico que incluso ponen en duda que el autor fuera el mismo Van Eyck, o si es el mismo Van Eyck, nos habla de que podría ser un cuadro autobiográfico, es decir, un cuadro en el que está representado parte de su biografía. Vamos a avanzar, si me permite Bien, se trata de un cuadro de pequeñas dimensiones, es decir, es un cuadro que mide 80 por 60, es un óleo sobre tabla y se encuentra hoy día en el Museo Británico, ¿no? Ha pasado muchas peripecias hasta llegar allí. Realmente si hubiese dedicado a la parte histórica de todos los cambios que ha sufrido de dueño, los robos que ha padecido, etcétera, haríamos solamente un PowerPoint con respecto al recorrido histórico de esta obra, que no es lo que nos atañe, no es lo que nos interesa por el momento. Lo que nos interesa es saber exactamente qué es lo que representa. Este matrimonio Arnolfini, como hemos dicho, es un cuadro de Jan van Eyck, supuestamente, y representaría también supuestamente a Giovanni Arnolfini y a su esposa Giovanna Senani. Este cuadro fue hecho allá por 1434, fue realizado. Espera, que me sale aquí un mensaje muy raro. Muy bien. En este famoso retrato de Van Eyck, Arnolfini aparece junto a su esposa Giovanna Senani, como hemos dicho con anterioridad, hija de una acadalada familia italiana que vivía en París, ataviada además con un elegante vestido verde, que después analizaremos su significado, que sería en este caso el color de la fertilidad y el de la esperanza, y propio de un retrato de aparato o de un cuadro de boda, ¿no? A pesar de lo que se pudiera suponer, vamos a ver una serie de posturas que veremos que a lo largo de la historia se han repetido una y otra vez y que por lo tanto no significaría lo que algunos autores proponen, ¿no? Como el tema del vientre abultado, etcétera. Eso lo veremos posteriormente. En 1990, un investigador francés de la Sorbona, Jacques Paviot, descubrió en el archivo de los duques de Borgoña un documento del matrimonio de Giovanni Arnolfini, datado en 1447.
si vemos hay una diferencia de 14 años, ¿no? Según el cual dicho matrimonio se produjo 13 años después de que fuese pintado el cuadro y 6 años después de que muriese Jan van Eyck, con lo cual la autoría quedaría descartada según este documento encontrado en el archivo de los duques de Borgoña. También se ha documentado que en Brujas en el siglo XV hubo 4 Arnolfini. 2 de ellos se llamaban solo Giovanni. Uno Giovanni de Nicolao, que es el que propone el Museo Británico como el que está allí representado, y otro Giovanni de Arrigo. Pero en el documento hallado por Paviot se habla inequívocamente de que el que fuera tenía tratos con el archiduque según el cuadro de Van Eyck. Por lo tanto, era un rico comerciante que manejaba grandes caudales. Los historiadores del arte discuten sobre la imagen que está representada en este cuadro, ¿no? Vemos aquí a Nicolao, que viste un jubón verde, que después hablaremos sobre la diferencia entre uno y otro retrato con respecto a los colores, porque los colores negros y demás eran carísimos en esa época y todavía no estaban de moda, ¿no? Bien, la tesis durante mucho tiempo que ha sido la dominante es la que nos propone Panofsky en un ensayo de 1934 que sostiene que la imagen corresponde al matrimonio de ambos celebrado en secreto y atestiguado por el pintor. Sin embargo, muchas otras interpretaciones se han propuesto acerca del cuadro y el consenso actual es que la teoría de Panofsky no es sostenible. Diferentes fuentes proponen a otra pareja, la compuesta por Michele Arnolfini y Elisabeth, una joven flamenca. Esta parte de Panofsky está sacado precisamente de los estudios sobre iconología de Madrid Alianza y de Jan van Eyck Arnolfini, el retrato Arnolfini, ¿no? En las páginas 112-117. Jacques Paviot descubre, como hemos dicho, ese archivo y obliga a los seguidores de Panofsky a retorcer aún más la trama, aduciendo que quizás se tratase de la pérdida de mano 13 años antes, pero la tesis era cada vez más débil. Giovanni de Arrigo hubiera sido además demasiado joven. La primera noticia social que se tiene de él en la ciudad de Brujas data de 1435, un año después de finalizado el cuadro. En aquellos años había otros 4 Arnolfini, como hemos dicho, que podrían ser los retratados. 2 quedaron perfectamente eliminados porque, a pesar de que eran primos, quedaban casi descartados por el tema de que viajaron muy esporádicamente a Flandes y residían fundamentalmente con sus esposas en la Toscana. Y no parece razonable que con tan estrecho margen de tiempo pudieran tener el contacto lo suficientemente importante, incluso llegar a la amistad con Jan van Eyck, ¿no? Por lo tanto, el candidato probable podría ser el hermano de Giovanni de Arrigo, Michele Arnolfini. Michele también fue un comerciante adinerado y se casó con Elisabeth, una flamenca de origen muy humilde. Este último dato aporta cierta verosimilitud, ¿no? Pero nos hablaría de que sería un matrimonio en secreto, precisamente por la distancia de clases entre uno y otro, ¿no? En el que Michele tuviera el papel relevante de presentar y aupar socialmente a su esposa. Sin embargo, en el año en que se firma el cuadro, Michele no debía de tener más de 22 años, demasiado joven para asentar la cabeza. Otros documentos sitúan la boda de Michele Arnolfini hacia 1450, por lo tanto quedaría automáticamente descartado como el personaje retratado. Quedaba otro primo de ambos, que es el que el Museo Británico propone como el que está allí realmente retratado, que sería Giovanni di Nicolao Arnolfini. De Giovanni de Nicolao Arnolfini es el mayor de los primos y hay constancia que ya vivía en Brujas hacia 1419. En el 26 se casa con Constanza 30 de la Toscana, como los Arnolfini, con 13 años el día de su boda. Por lo tanto, a la hora de hacer el retrato 8 años más tarde, pues tendría 21 años cuando fue retratada, ¿no? Esta teoría es la que defiende la National Gallery. Constanza de 30 provenía de una familia florentina que estaba emparentada con Lorenzo de Medici. Y este hecho es capital y lo veremos en algunas de las representaciones de los elementos que se fundan a este matrimonio, porque estarán representados un elemento que forma parte del escudo de Lorenzo de Medici. Bien, Bartolomea, que es la madre de Constanza, escribe a su cuñado Lorenzo una carta familiar donde expresamente habla del fallecimiento de Constanza un año antes de la finalización del cuadro. Campbell, que es el experto en arte de la National Gallery, está convencido de que el hombre es Giovanni Nicolao Arnolfini, primo de Giovanni de Panofsky, pero atribuye el retrato femenino
a una probable segunda esposa de Giovanni Nicolao, de la que no queda ninguna constancia. Para resolver el significado de esta cena, se apunta a la teoría del no embarazo, es decir, tampoco tuvo Giovanni Nicolao, y remata quitando cualquier tipo de significado especial o ceremonia de la cena. Un retrato familiar sin más, según se desprende de lo que nos anuncia Campbell, ¿no? Koster, que es una experta en historia del arte medieval y de renacentista, apunta a una nueva teoría que completa lo apuntado por Campbell, ¿no? Dice que no estamos ante una celebración de una boda o de pedida de mano, como se defendió por Panofsky, pero tampoco es un retrato familiar convencional, como dice Campbell desde la National Gallery. Estamos ante una anunciación, pero una anunciación póstuma. El hombre retratado sería efectivamente Giovanni Nicolao, pero su esposa retratada era realmente Constanza 30, aunque ella ya no vivía. Y esto lo vamos a ver a través de diferentes elementos de carácter simbólico que se representan alrededor de las dos figuras, ¿no? Entonces estaríamos supuestamente ante un homenaje póstumo del esposo o la esposa muerta. Manet, como todos los pintores contemporáneos, pues pintaba siempre en su estudio. La escena del cuadro... ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona? ¿Perdón? Aclarado, soltó un micrófono y ya está. Disculpa, profesor, ya está todo bien. Ah, vale. Que como estoy pendiente de que está saltando de vez en cuando el vídeo, bien, entonces nos encontramos con que la representada sería Constanza de 30, ¿no? Me he perdido ahí. Bien. Entonces no sería un retrato familiar sin más, sino que sería un homenaje póstumo a una esposa fallecida, ¿no? Y como estaba diciendo, hay distintos elementos clave que pasaremos a citar, ¿no? Por ejemplo, no hay fuego encendido en la instancia. Caso de ser el hogar de los Arnolfini y los elementos más visibles alrededor de los personajes guardan una proporción extraña respecto al tamaño de la habitación que se aprecia en el espejo, como si esta fuese imaginada. Hemos de darnos cuenta que la perspectiva de ninguno de los elementos que figuran en ese cuadro se corresponde con una perspectiva real. Es decir, no guarda una relación el entorno con lo que está allí representado, y cada uno parece que va a su bola. Vemos aquí una representación en 3D hecha por inteligencia artificial de lo que sería la habitación sin los personajes y la vida. Hola. Aquí tenemos. Sí, ¿se escucha? ¿No te escuchamos, doctor? ¿Esto lo quieres algo? Eso que lo boté el uno para la botella chica que había arriba. Sí. Ahora vuelve a grabar. Ya puedo seguir. Es que disculpa, no sé qué está pasando hoy con internet, disculpar todos, por favor, que no sea, debe estar una cosa pasa, perdonad, no sé si está toda la gente, sí, continuamos, perdón. No te preocupes, tienes un trabajo de edición notable con todo lo que está pasando. Bien, como estaba diciendo, en esta hora los puntos de fuga de los distintos objetos no concuerdan, lo que hace pensar que han sido añadidos de manera posterior, es decir, según las diferentes circunstancias se han ido añadiendo una serie de elementos que no concuerdan con todo lo que es el entorno. Es decir, por ejemplo, tenemos como ejemplo la figura del perrillo, ¿no? Que después lo analizaremos con mayor profundidad. Bueno, pues esta figura fue añadido con mucha posterioridad y sería supuestamente el efecto del fantasma, que después hablaremos cuando llegue el momento, ¿no? Este cuadro no solo representa precisamente eso, como retrato de dos importantes miembros, sino que además queda representado como testigos de la boda, que quedarán representados en este espejito del fondo, que no mide más de 5,5 centímetros de ancho. Será como un sumario de las obligaciones que entrañaba el matrimonio a mediados del siglo XV, y como una ilusión, como un engaño, como una promesa, como un exorcismo, en resumen, como un misterio, como iremos analizando a lo largo del cuadro. Vemos que las líneas de fuga no tienen nada que ver con las diferentes perspectivas. Vemos que
la cama fuga a un punto, la cama, el dosel fuga a otro punto, la ventana no tiene fuga, tiene un punto que no. Entonces, parece aparentemente que todo va hacia el punto central, pero en realidad ninguno de los elementos representados tiene ese punto de fuga hacia el espejo, que sería lo lógico para llamar la atención de manera inconsciente en el observador. Bien, vemos que es un retrato de época y por lo tanto están vestidos al estilo de la época, pero esa vestimenta nos va a indicar muchas cuestiones del carácter social que tienen y que son gente adinerada pero no aristócrata. Vamos a verlo. En la representación de los esposos, que es antagónica, está uno al lado del otro, se revelan los diferentes papeles que cumple cada uno en su matrimonio. No hay que olvidar que es una sociedad de hace 500 años, a caballo entre la Edad Media y la Edad Moderna. Por lo tanto, la postura de cada uno se corresponde a una iconografía muy determinada, ¿no? Él es severo, bendice o quizás jura, la feliz de bata, que está con la mano levantada, en cualquier caso, ostenta el poder moral de la casa, la potestas, ¿no? Y sostiene con autoridad la mano de la esposa, las fides manuales. Se agacha la cabeza en actitud sumisa y posa su mano izquierda en un abultado vientre. Hemos de recordar que en esta época se consideraba el vientre femenino como muy erótico, como un gesto de virtuosismo, de sensualidad. Eso es señal de feminidad, que sería lo que en la época era considerado como la culminación como mujer, ¿no? Es decir, quedarse embarazada y dar progenie para continuar con el apellido del marido. El gesto no es casual. Manei corrigió expresamente el dibujo original de la mano del esposo para que así pareciera. Aunque esto no se ha descubierto hasta 1995, cuando la National Gallery encarga un estudio con rayos infrarrojos buscando las claves ocultas del cuadro. Las mismas ropas que llevan refuerzan este mensaje, a pesar de que la ambientación sugiere un tiempo veraniego, o cuando menos primaveral, porque veremos que hay una serie de frutos que están representados que en esa época del año no podrían estar maduros y sin embargo aparecen o están representados de manera madura. Llevan pesadas túnicas que revelan su alta posición y el tabardo de él es oscuro y sobrio, aunque los remates de piel de Marta resultan especialmente caros, ¿no? Vemos que faltaban todavía en esta fecha, en 1434, muchos años para que en Flandes el hijo del duque pusiese de moda el negro. De hecho, en un retrato posterior del mismo Giovanni que está en Berlín, aparece con una casaca verde que vimos con anterioridad. Aquí lo hemos vuelto a reproducir para que podamos ver la comparación entre los colores. Ese ropaje de terciopelo y remate de Marta Fiorina es de un color marrón tirando a púrpura. El púrpura es el símbolo de la realeza por su enorme costo y exclusividad. Y es insólito para esa moda masculina que existía en Flandes, que era de un bello colorido. Y es más, resulta carísimo porque el pigmento púrpura se extraía del molusco Bolinus brandari, que es un caracol que vive en las costas poco profundas del Líbano. Y para producir una sola onza de este producto harían falta más de 250.000 moluscos de este tipo, con lo cual oscurece una barbaridad. Por ello, con la forma de vestir de este personaje, podemos concluir que podría estar de luto, que sería una pista más sobre la posible retratada que se encuentra en este caso a su izquierda. Ella luce un ampuloso vestido de colores vivos y alegres, con puños de armiño, completados con un collar con varios anillos, un cinturón brocado, todo de oro, etc. El peinado y tocado de las cosas no corresponden con una novia virgen. Posteriormente lo veremos y a lo largo de todo románico y posterior nos vamos a encontrar que cuando se representan incluso en las gárgolas, cuando se representa una mujer con un velo, va a representar la mujer casada, y cuando está sin velo y con el pelo suelto, pues va a representar la mujer soltera y en disposición, ¿no? También hemos de recordar que en algunas culturas el pelo suelto es un símbolo de sensualidad, de erotismo, etcétera, ¿no? Por eso la mujer casada tiene esa postura de recato y vemos que además tiene un peculiar peinado, ¿no? Con unas cornas, con unas cornamentas que posteriormente analizaremos lo que es. Bien, esta Constanza que está representada aquí supuestamente tendría 21 años y por lo tanto llevaría 8 años casada y tendría en este retrato unos 20 o 21 años. De nuevo nos vamos a encontrar con cómo está representado por el maestro cada uno de los detalles. La ropa de ella es de un estatus exquisito, con los puños de armiño,
pero nos vamos a encontrar que eso no es un retrato normal. Una mujer de la época vestiría con una especie de paño que se llamaba gamurra y que los colores no son casuales, ¿no? En este caso el azul y el verde brillante es un punto cromático dentro del cuadro y tendría el significado preciso para los expertos de la fe y el amor respectivamente. Así como el verde, como hemos dicho con anterioridad, representaría la fecundidad y la esperanza, ¿no? Como el fruto esperado de la unión para la procreación y la perpetuidad del apellido de ambos. Vemos cómo esa postura de la mano en el vientre, que además fue corregida también por Van Eyck, para precisamente que la mano no estuviera tan forzada y reposara sobre el vientre. Vemos que se representa en otros cuadros. Fijaros que el fondo de esta habitación es la misma que el fondo de el matrimonio de Arnolfini. Tenemos también un espejo, tenemos una serie de elementos que después analizaremos, tenemos la firma en la misma ubicación, las cuentas, la ventana, con lo cual podemos pensar que ese cuadro fue pintado en el estudio del pintor y no en la casa verdadera de ellos, ¿no? Por lo tanto, es un uso repetido, los mismos colores, el rojo de la cama, etcétera, ¿no? Esta figura con sus figuras aquí que después analizaremos, en fin, es una transposición de un fondo en otro, ¿no? Lo vemos aquí más claramente, incluso el mismo vestido, solamente que cambian los colores, ¿lo veis? El azul, el verde, el blanco, azul y blanco de la Virgen María, ella el verde de la esperanza, el blanco y el azul representan las mangas, ella tiene el pelo suelto porque es soltera, ella tiene el tocado puesto en el pelo porque es casada, en fin, hay una serie de similitudes y si vemos está el mismo espejo, está el escobillo, está el banco para sentarse con las mismas figuras, el banco para sentarse con la misma figura, el escobillo, la representación aquí no se ve, pero de una santa que representa la protectora de los embarazos, igual que este escobillo representaría a Santa Marta, ¿no? Que también es la protectora del hogar y de la reproducción. La gamurra, que era el vestido que se llevaba normalmente las mujeres, era un vestido largo porque en invierno era de lana, se llevaba tomado por delante y tenían las mangas separadas. Y a medida que avanzaba el siglo XV, se hacían de diferentes tejidos, incluso con las aplicaciones de frío. En invierno, para protegerse del frío, se forraba de piel y en verano se usaban tejidos más ligeros. La ropa se podía estrechar o agrandar en caso de embarazo. En este caso se abría por delante, como podemos observar aquí en el cuadro de la Virgen del Parto de Piero de la Francesca, ¿no? Que también además tenía una circunstancia que también podía abrirse por los senos por si tenía que amamantar, ¿no? Por si tenía que dar el pecho. Como hemos visto antes, el azul y el blanco hacen una representación simbólica de la Virgen María, por lo tanto no vamos a entrar en mayor detalle. El peinado, como dijimos con anterioridad, y tocado de la esposa, no corresponde al de una novia virgen, por lo tanto podemos descartar la opción del matrimonio, de que esto fuera una representación del acto del matrimonio, porque tras 8 años de matrimonio, lógicamente no sería virgen, y se le llamaba a este tipo de peinado tocado de foto. Uno de los tocados más extravagantes del siglo XX es de origen francés, las cornets, se confeccionaba con unos elementos armados con 2 protuberancias a cada lado, a las que se le llamaba trufas, las cuales al variar su tamaño hacían que el tocado fuera más o menos alto, más o menos redondeado, etc. Y en España ese tocado se recubría con un velo o toca. En el resto de Europa se cubría con lo que se llamaba una crespina, que era un paño casi transparente que iba de cuerno a cuerno y que hacía que colgara. Entre 1415 y 1420 las trufas eran bajas, pudiendo ser redondeadas o puntiagudas. Aquí las vemos como son bajas, puntiagudas y tienen cierta tendencia a ser más anchas que altas, ¿no? El gesto de la mano del esposo, más que un juramento, parece una presentación. Van Eyck corrigió, como ya hemos dicho con anterioridad, casi terminado el cuadro, este detalle. Dicho de otro modo, no se presenta el hecho de jurar matrimonio, sino un juramento que se hizo en el pasado. Vemos cómo se ha corregido la postura, lo vemos aquí, las 3 posibles posturas que tuvo la mano en su momento,
¿eh? Y vemos que en la original, que es esta de atrás, no aparece el anillo de casado, mientras que en la final sí aparece el anillo de casado, ¿eh? Es importante porque este cuadro ha sufrido numerosas correcciones y al tiempo que el retrato es como una máquina del tiempo, va evolucionando con las distintas circunstancias. Por lo tanto, eso dará a que algunos autores tengan esa idea de que podría ser una representación de un fantasma, de dobles matrimonios. Ahora después lo veremos, ¿no? Esto del estudio del infrarrojo está traído de Rachel Billinger, ¿no? Y Campbell, de la National Gallery en 1995. Vemos aquí el cuadro en infrarrojo y vemos cómo el perro no está. Y vemos como la postura de la mano estaba distinta a esta postura. Y vemos incluso como la mano aquí es sostenida con fuerza, mientras que aquí está posada. La mano también vemos cómo sube un poquito más aquí. Y vemos que el perro, el óleo, esto es un cuadro del óleo, seca por oxidación, oxígeno y se va oxidando. Entonces, la parte más consolidada del cuadro, ya veremos que aquí también hay modificaciones. La parte más consolidada del cuadro está mucho más seca y por lo tanto le da mucho más compacta en la radiografía, mientras que en la parte que los últimos añadidos veremos aquí como hay una variación en el número de escenas y el perro está totalmente desaparecido porque el perro se representa con posterioridad, ¿vale? Y lo podemos saber también porque se transparenta en la figura del perro la línea del artesonado del suelo, ¿no? Por lo tanto, es un añadido con posterioridad que representaría la fidelidad. En fin, cuando lleguemos al perro lo analizaremos. Panofsky se inclinó a interpretarlo como la fe, ¿no? La fide, en una aceptación legal por la conjunción de las firmas, las posiciones de las manos. Así aparece un juramento de matrimonio, ¿no? Que implicaba dos acciones. Por parte del novio, levantar el antebrazo en señal de juramento, que todavía se conserva, que es lo que se llama la fides levata, y la de unir las manos, como hemos dicho anteriormente, que la fides manual. El león, que se encuentra aquí detrás, al lado de la cama, lo que representaría es un testigo mudo de esa unión, que representa como portador de valores, como el poder, la fuerza, el valor, la realeza, incluso la dignidad de dicho. ¿Qué? Vemos que hay una figura monstruosa tallada en la silla para las manos cruzadas de ellos, en lugar de los habituales leones, como signo de mal augurio, según algunos autores, pero por aquello de que la posible muerte de la retratada, ¿no? Pero también podría representar la función apotropaica de protección contra el mal, ya que está representado con su figura y su opuesta a la que le da la espalda, lo que conllevaría la vigilia, la observación y protección de todo mal. Lo vemos aquí la figura, algunos lo dicen grotesca, yo lo veo como un guardián, ¿no? Y la parte posterior, con lo cual indica que está mirando a todos los lados, ¿no? Está pendiente de lo que pueda ocurrir para protegerlos, ¿no? Esta misma figura y este mismo grotesco aparece en el cuadro que vimos anteriormente de la Virgen, ¿no? De la Anunciación, también de Van Eyck, con lo cual perdería su significado real, ya que también está en la Virgen, por lo tanto sí podríamos entenderlo como una función apotropaica, ¿no? O como simplemente un efecto de la decoración, que el autor lo tiene, porque en muchas sillas antiguas sí es verdad que se tallaban grotescos, se tallaban una serie de elementos de carácter mitológico y monstruoso, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. A mí, como me gustan las gárgolas, no me parece monstruoso. La cama y una rica alfombra turca, la alfombra que hay junto a la cama es muy lujosa y cara, y además pertenecería a la zona de la Anatolia. Otra muestra de su fortuna y posición, a los pies de la habitación principal, que era donde se colocaba para las visitas cuando tenían un niño. Muchas de las camas se encontraban en los salones de las viviendas principales y era precisamente para recibir, una vez que se tenía el niño, recibir a las visitas, incluso se usaba como asiento, etc. Vemos aquí una reproducción de 360 grados de la habitación donde se supone que se está produciendo ese acto, y vemos las sandalias de la mujer, que después veremos lo que significan por su ubicación.
La cama tiene una relación con la realeza y la nobleza, con la continuidad del linaje y del apellido, representa el lugar donde se nace, pero también representa el lugar donde se muere. Los tejidos rojos van a simbolizar la pasión, además de proporcionar un poderoso contraste cromático con el verde de la indumentaria femenina. Si recordamos, los primarios y sus complementarios lo que nos muestran no solo es una complementariedad, sino también una misma longitud de onda. Por eso unos actúan sobre otros y son complementarios, llegando a crear los grises ópticos, ¿no? En todo caso, era costumbre de la época en las casas acomodadas de Borgoña colocar una cama en el salón, como he dicho anteriormente. La imagen de Santa Margarita de Antioquía, aquí con su dragón, que se le representa, es una de las patronas de las porque no sabíamos si iba a volverse a repetir. de la cama, pero por la escobilla que tiene al lado podría ser también la representación de Santa Marta, que es la patrona del hogar y que tiene el mismo atributo, ¿no? Recordemos que en el cuadro de la Virgen, en la Anunciación de Van Eyck, también aparecen estos atributos. Por lo tanto, estaríamos hablando de la fecundidad, estaríamos hablando de una serie de elementos, por ejemplo, totalmente anacrónicos, ¿no? Santa Marta con la Virgen, hay un anacronismo lógicamente puro, ¿no? Las naranjas de la ventana, que se encuentran a la izquierda del cuadro, pues simbolizarían un estatus económico. Era una fruta muy exótica y muy cara en la época. Aparece en muchos cuadros de la época junto a vírgenes y sería símbolo de fertilidad. Las naranjas importadas del sur eran un lujo en el norte de Europa, ¿no? Y eso nos indicaría que esa familia tenía una cierta prosperidad económica que les abordaba. Quizás aluden al origen mediterráneo de los tratados. También se las considera como las manzanas de Adán, que presentarían la fruta prohibida del Edén, quizás en una vocación del paraíso perdido, en una alusión al pecado moral de la lujuria y un probable motivo de la pérdida de la gracia. Y esto quedaría todo lavado con el ritual del matrimonio cristiano. Por tanto, como vemos, tiene diferentes interpretaciones. Vemos aquí una representación en la Virgen de la Naranja, que la sostiene en su mano. También vemos otra representación de la Virgen del Naranjo, que este sería el árbol del naranja, que se encuentra, y lo vamos a encontrar a lo largo de todo el medievo y demás. Pero tiene también una marcada importancia porque la relaciona con las manzanas doradas del Jardín de las Hespérides, y en este sentido la relaciona con la familia Medici. Los Medici alimentaron la difusión de la creencia que los ¿Qué vinculaban con quiere? el sur, incluyendo La tengo yo aquí, sí. su escudo nobiliario, las naranjas. No, hija, Vemos, no. cómo representarían Te he dicho que estoy simbólicamente a los esperando. Medici. Y en diferentes ocasiones veremos cómo se hace uso de ellas, no solo en la representación de los Medici, sino en todo de las representaciones de la línea sucesoria de cada uno de ellos. Las cerezas del árbol que se ven por la ventana, pese a los ropajes de los retratados, que son infernales, las cerezas son productos más fríos del verano. Tradicionalmente eran unas frutas del paraíso, asociadas a Eva, la primera mujer, y a la fertilidad del verano nuevamente. Representa buena suerte, prosperidad y éxito. Su color rojo es símbolo de vitalidad y amor, y su forma redondeada simboliza la armonía y la perfección. Además de su sabor dulce y jugoso, evoca la felicidad, el placer y la satisfacción. ¿Os acordáis cuando analizábamos el cuadro del Bosco, del Jardín de las Delicias, que muchos de los pájaros daban a los representados, daban cereza, daban todo tipo de frutos rojos? Pues eso sería una parte de la representación, parte del placer y lo efímero del placer. Vemos que los protagonistas están descalzos, lo que la tradición suponía que el suelo sagrado. Entonces sería lógico que estuvieran descalzos. Ahí lleva una calza, a ella se le supone que está descalza porque, ¿no?, a pesar de que no se le ven los pies, el calzado está al pie de la cama. Pero nos vamos a encontrar con que es una tradición de que si eso es la representación de un matrimonio, lógicamente se está produciendo en un lugar muy determinado, que por lo tanto sería un sitio sagrado, ¿no? Y también puede significar el desprendimiento personal en favor de la convivencia del matrimonio, mientras que la cabeza se asocia al alma y la mente, los pies se vinculan típicamente con la impureza. Son la parte del cuerpo que toca el suelo y que además relacionaría con la realidad propia de lo que está allí representado. Veremos que los zapatos de él no solo se encuentran cerca de la puerta, lo que
que indica su conexión con el mundo exterior, sino que además se encuentran manchados de barro y son muy austeros pero muy prácticos, dada su condición social, lo cual nos indica que al no tener riqueza, al no estar ornamentado, no pertenecería a la aristocracia del momento. Y los de ella se encuentran en el interior, muy cercano a la cama, lo que nos da una idea de su situación dentro del matrimonio y la representación del interior del hogar, de la tranquilidad, del refugio y demás. La apertura de la ventana por la que entra parte de la luz que ilumina la estancia representaría la apertura al futuro de la promesa, con colores azules y naranjas, que representan precisamente la complementariedad de esos elementos. El naranja es complementario del color azul, ¿no? Y lo vemos representado ahí, con lo cual indicaría que el matrimonio no solo se llevaba bien, sino que se complementaban el uno al otro en sus funciones. El perro significa tradicionalmente la fidelidad y fue pintado con posterioridad, como hemos visto en el análisis radiográfico de la obra. Como puede apreciarse, se transparenta con respecto a las líneas del artesonado de la tarima, lo que indica que fue efectivamente pintado después. Se trata de una Affenpinscher, que es una rara raza que supone, no solo por lo raro, riqueza, sino que además es un elemento exótico o raro. Funcionaría como perro mascota, como perrillo faldero, como perro compañía, pero también podría tener el papel de psicopompo. Es decir, tradicionalmente las culturas europeas y del norte de Europa, el perro se considera psicopompo. De hecho, cuando una persona iba a fallecer, se le ponía al pie de la cama un perro para que le mirara a los ojos y una vez falleciera fuera el guía a través de las diferentes estancias por las que se pasa para llegar al punto que le correspondiera, cielo o infierno. La representación del perro está de pie. Casi siempre tradicionalmente hemos visto las representaciones del perro en las tumbas, está acostado, y eso indica que ya no está activo. Aquí lo vemos de pie, por lo tanto sigue estando activo. Aquí lo vemos con los ojos abiertos, lo que indica que exige la fidelidad, ¿no? Si tuviera los ojos cerrados, representaría justamente lo contrario, representaría la infidelidad dentro de la pareja, ¿no? Vemos un detalle del candelabro que también nos va a llevar a la idea de que la representada es una esposa muerta, ¿no? Donde se aprecia una única llama que está encendida, que está aquí, que está justamente en el lado del marido, mientras que la que está encima de ella es una llama que se ha consumido. Vemos los restos de cera, vemos que está apagado, por lo tanto podría ser la vida efímera de Constanza, que se ha apagado y ha muerto, ¿no? Pero también era una costumbre flamenca lo de encender una vela el primer día de la boda, que además era una transposición del cirio que permanece permanentemente encendido en el sagrario de la iglesia, ¿no? Como una evocación a la presencia de Cristo que bendice el matrimonio, y como después veremos en el espejo, hay un elemento de Cristo que es la crucifixión y los 10 pasos de los 14 de la pasión de Cristo, que después veremos. Los rosarios, que se encuentran colgados al lado del cuadro, sería un presente habitual del novio a su futura esposa. El cristal sería signo de pureza y el rosario sugiere la virtud de la novia y su obligación de ser devota. También el cristal del espejo alude a la pureza del sacramento del matrimonio, ¿no? En este que lo enseñe más. Los cuentas de cristal también nos remiten al ábaco, que es el elemento propio para el cálculo de uso entre comerciantes y cambistas, refiriéndose sin duda a la profesión del marido, que era fundamentalmente cambista y hacía intercambio de materias y demás, exportador, importador. Vamos al famoso espejo que está saliendo últimamente mucho por internet. Pues el espejo lo que hace es que refleja la habitación, para que nos demos cuenta aquí está representado como a 3 veces su tamaño. El espejo mide 5 centímetros con 5, es decir, y cada una de las escenas de la pasión representan 1,5 centímetros. Por lo tanto, podemos ver el virtuosismo del artista, ¿no? Bien, este espejo representa 10 escenas de la vida de Cristo. Las 4 escenas de la vida se encuentran en el lado de Giovanni Nicolao. Las 4 escenas de la muerte y la resurrección se encuentran tras Constanza. Y en el punto medio se encuentra
la crucifixión, como podemos ver aquí arriba, ¿eh? Por lo tanto, sería también una alusión a la vida y a la muerte, ¿no? La parte de la vida está representada en la parte de Giovanni Nicolao, la parte de la muerte está representada en la de Constanza. En el año 2004 se publicó un artículo titulado Reflejos de realidad, Jean Banet y Robert Champin, en el que los autores pretendían indagar el realismo de los artistas flamencos a través del estudio de los espejos convexos que existían en las diferentes obras, ¿no? Para ello se valieron de herramientas informáticas. Uno de los firmantes de este estudio trabajaba en Microsoft. Emplearon un algoritmo para estudiar la exactitud geométrica de las imágenes representadas. El proceso consiste en tomar la imagen distorsionada del espejo y transformarla mediante diferentes modelos matemáticos para obtener una nueva imagen. Cuanto más se acerque la imagen corregida en su totalidad a la perspectiva correcta, más exacta sería la recreación del artista. Estas transformaciones se hicieron siguiendo tres modelos: bien que el espejo fuera parabólico, que fuera esférico o que proyectase una distorsión radial. Al aplicar esta metodología, el retrato de Arnolfini, las diferencias entre los tres modelos fueron mínimas, pero podemos ver que en ningún caso se puede obtener una imagen correcta de la realidad. ¿Por qué? Porque podemos observar que la ventana que aparece representada en el lado izquierdo siempre va a mantener su curvatura, es decir, va a estar distorsionada por el efecto del espejo, ¿no? Como podemos ver aquí, por mucho que se enderecen las figuras, por mucho que se intente tratar, siempre esta imagen va a estar distorsionada, va a estar aparentemente curva. Al ser un espejo pulido sin mácula, en el que se encuentra la representación de Jesucristo, representaría a su vez la bendición del mismo, el acto matrimonial representado, como hemos dicho con anterioridad, simbolizando el ojo de Dios con su promesa de salvación que se extiende a lo que allí está. Estos adornos del espejo se denominaban brujas y se utilizaban para espantar la mala suerte, colocándolos junto a ventanas y puertas para provocar efectos lumínicos en la instancia donde se encontraban. Tenemos gárgolas, tenemos brujas, tenemos de todo. El espejo es uno de los mejores ejemplos de la minuciosidad microscópica conseguida por Banet. Reitero, mide 5,5 centímetros y cada una de las pequeñas, de las brujas, mide 1,5 centímetros. Y enlaza con el siguiente asunto. En torno al espejo se muestran 10 de las 14 estaciones del Vía Crucis. Las paradas en su camino, ya dijimos, en su camino hacia el Golgota. Su presencia sugiere que la interpretación del cuadro puede ser cristiana y espiritual, en igual medida que legal, y recuerda los sacrificios que tienen que soportar los esposos. Vemos que los únicos que faltarían serían el sacerdote y el testigo, que son necesarios en todas las bodas, pero ambos personajes aparecen reflejados en el espejo junto a la pareja, un clérigo y el propio pintor, como testigos, y con su firma no solo reclama la autoridad del cuadro, sino que testifica la celebración del sacramento. Johannes de Whitfield, 1424. Ya no me entero de nada. El cuadro, por tanto, sería un documento. No obstante, es también un cuadro que evidentemente en el que se refiere simultáneamente a los hechos que tienen lugar dentro del matrimonio, pero en diferentes fases del tiempo. Vemos que el detalle del espejo del retrato del matrimonio de Arnolfini, el estudio de infrarrojos, revela que el espejo original tenía tan solo 8 escenas en lugar de 10. Lo podemos ver porque queda aquí, ¿veis? Los rastros de esas 8 escenas en vez de las 10. Eso se debe precisamente a la fotografía que hizo Cheryl Greening y Lonnie Campbell, ¿no? Hay imágenes del lado de María, como hemos dicho con anterioridad, muestran a un Jesucristo vivo, y del lado de la mujer muestran la penuria de la muerte, ¿no? Muerte y resurrección. Foster, que es un autor que ha escrito un libro que después haremos referencia, nos dice: advertimos que aquello que ha pintado no tiene nada que ver con lo que creemos estar viendo. El perrito no aparece reflejado, el perfil de la mujer no se explica y la mala tendida del sujeto hacia ella no aparece. La imposible verdad del cuadro aparece con el único objeto que no sabe mentir, el espejo. El resto es ilusión, simulacro, visión, apariencia. Según la investigación del autor, nos encontraríamos ante un cuadro de aparecidos, de fantasmas, o más bien de dos fantasmas, porque ni aparece el perro ni la figura representada óptica tendría que verse el perfil de ella y no se ve. Tampoco se ve la mano del marido. Lo vemos aquí. Esto forma parte del bubón del pintor. Esto es el soporte sobre el que está pintando el cuadro,
y aquí de rojo vemos al clérigo, ¿no? Por lo tanto, no existe ese vínculo que queda representado, y el perro, como fue hecho posteriormente, fue pintado posteriormente, tampoco aparecería. Vemos aquí con mayor amplitud. Entonces Postel nos dice que el presunto Arnolfini no sería Arnolfini, sino que sería el mismo Jan van Eyck, y la señora del cuadro son dos señoras a la vez. Su segunda esposa, Margaret, que efectivamente estaba embarazada en la fecha de la composición del cuadro, y una primera esposa ya fallecida mientras hace el alumbramiento, la aparecida, a quien Van Eyck da la mano en un gesto que no vemos en el espejo y que vendría a pedir cuentas por su alma y a recordar su protesta de fidelidad. Vemos aquí el retrato del supuesto Arnolfini, vemos aquí el retrato de Van Eyck. Como vemos, tiene cierto aire, cierto parecido. Aquí el rostro está más pálido, más despauperado, claro, directamente pertenecería a un marido que se encuentra del luto. Así Postel considera que este célebre cuadro es un relato autobiográfico y el diario de una aparición. De ahí que Van Eyck, como ya indicamos, firmara no con el clásico Fezit, sino Johannes de Eyck, Fuit Eyck. Es decir, fue este, o estuvo aquí, el doble sentido del motor del cuadro, lo que refiere una maravillosa y paradójica unidad, según palabras de Postel. Señala el autor, el lienzo opera en dos planos, el real y el fantasmal. De manera que, donde un espectador común solo ve un matrimonio, el autor y los pocos avisados pueden interpretar toda la escena de manera mágica, cosa que se apoya en lo que revela la exposición de significado que algunos elementos del cuadro y en los versos y los versos de Salvador que en su día figuraron en su marco y hoy se encuentra desaparecido. La investigación sobre el cuadro de Van Eyck se llama justamente así. El libro es un librito muy chiquitito que se lee en nada, ¿no? Se llama La esfera Arnolfini. Esta es la biografía que hemos usado, como veis citamos a Panofsky, a Edwin, a Campbell, a Rachel Campbell, a Coster, a Madrazo y a Jean-Philippe Postel, ¿no? En el matrimonio de Arnolfini. Y aquí el siguiente, cuando sea, el siguiente va a ser gigante, veremos las claves ocultas de los fusilamientos del 3 de mayo, donde identificaremos cada uno de los personajes dando su nombre y filiación de cada uno de ellos y por qué estaban allí en ese momento, cosa que es, a mi criterio, lo suficientemente interesante. Pues muchísimas gracias, estimado doctor. Hombre, el mes que viene hablarás de gigantes del 3 de mayo y... No, gigantes no, gigante. Gigante. Porque es muy distinto hablar de gigante y otra cosa es hablar del gigante. Vale, hablaré, ya sé por dónde vas, por lo que está documentado. Perfecto. Ahí va. Exacto. Pregunta... Claro, yo no te voy a inventar ninguna historia que no sea demostrable. Es que voy a enseñar. Los pintores sois mucho de inventar, también te lo digo. Sí, pero yo no soy de inventar. Mira, este es el librito de la esfera Arnolfini. Muy cortito, muy estrechito, es muy gracioso, tiene muchas imágenes, tiene muchas tonterías, pero si hemos de tener en cuenta que el perro se pinta después, lógicamente el autor olvidó pintarlo en el espejo. El autor no está representando un fantasma, sino que es un añadido de última hora y como los artistas somos así de despistados, pues posiblemente no recordara el ponerlo, igual que a lo mejor tampoco desde el punto de vista del no vería lo suficientemente bien y confundiría a la hora de rellenar de color la manga porque si lo vemos en la imagen que he puesto, hay una manga extraña así de color verde que podría ser la mano de ella que era de color azul y que ese verde pues, a la hora de rellenarlo pues el autor se confundiría dadas las pequeñas dimensiones. Estamos hablando de 5x5, es decir, una micurria y el perro, ya te digo, es una cosa muy añadido de última hora que en realidad el perro si hubiese querido representar la fidelidad de una esposa fallecida se habría representado tumbado. Sí, como parece la de que viene de la época medieval, ¿no? Claro, como aparecen las tumbas y demás, tumbado y con los ojos cerrados. Es decir, como que ya no está activo, ya el juramento permanece ineterno, ¿no? Sin embargo, aquí está de pie y con los ojos abiertos, mirando además al espectador.
es un cuadro extraño. Le damos paso ahí a Kevin Pizarro, que ha pedido. Si te das cuenta, de extraño no tiene nada. Es decir, si tú ves el fondo de la anunciación de Van Eyck, es el mismo fondo. Pero eso es extraño también, es extraño que también utiliza un mismo fondo con tanta perfección, ¿no? Porque no es una fotografía. Lo que indica que es un chapuza, porque ha usado el mismo escenario que tiene montado en el estudio. Démosle un toque mágico, que después tengo unas preguntas mágicas que quiero hacerte, pero ahora le paso a Kevin ahí la palabra. Buenas, profesor, buenas a todos. Hola, Kevin. Una preguntita. Entonces el cuadro, según lo que he entendido, puede ser el remordimiento del pintor. Bueno, si representa de verdad a Jan Van Eyck, sería el arrepentimiento del pintor. Bueno, es un rendimiento de cuentas, ¿no? Porque él duró fidelidad y a la primera de cambio se casa y deja embarazada a la mujer. O sea pero también es verdad que Arnolfini tuvo un pleito con una amante despechada, por lo tanto tampoco sería un canto a la fidelidad si el retratado fuera Arnolfini, ¿no? Pero como eso no lo podemos saber, ya hemos establecido la imagen parecida de Van Eyck con Arnolfini, y también hemos visto que el supuesto Arnolfini que dicen no es el real Arnolfini que está ahí representado. Este Arnolfini era menos acaudalado que el que supuestamente, que además este que tenía mucha confianza con el duque de Borgoña, en fin, es una historia. Pero sea como sea, sí, podría representar el arrepentimiento, ¿no? Con respecto a una promesa dada. Por eso el marco llevaba esa frase de Ovidio, ¿no? Que recuerda lo que prometes y la importancia de lo que prometes a grandes rasgos. Oiga, profesor, una segunda preguntita. ¿Y el autor hizo más cuadros así, con estos mensajes, como lo hizo con este? Van Eyck tiene muchas curiosidades, pero este que particularmente ha llamado la atención en la historia del arte. Después ya, vuelvo a decirte, coge el mismo escenario, las mismas representaciones, con lo cual parte de esa simbología que se le atribuye, no sé yo si es digno de atribuirse. Es decir, la figura grotesca que aparece en lo alto de una silla, que tiene además otra figura mirando por detrás, es un poco extraño, porque no tiene aplicación después en el de la Virgen. Entonces es un poco extraño. Yo creo que tiene menos misterio de lo que se quiere atribuir, ¿no? Pero en fin, quien empezó con la broma esta es Panofsky, que es reconocido por los estudios de simbología y de iconografía. Entonces algunas bases debe de tener, pero ya te digo, pierde toda la trascendencia, al menos la simbología, porque aparece también la Santa Catalina, aparece Santa Marta con aparece el dragón, aparece el león, aparece el mismo escenario, ¿no? Con lo cual nos da idea de que Van Eyck era un poquito perrillo. Ahora, por eso puso el perro. Pero mira, ahora imaginemos, pasemos un segundito y ahora te paso Vicente Cucala. Ahora imaginemos que esto fuera un tema alquímico, no se ve así, que fuera un tema alquímico, ¿no? Porque yo veo ahí colores, imaginemos que Van Eyck no era tan vago, porque se trabajaba bastante. Es curioso los colores, ¿no? Aparece una mujer embarazada, aparecen ciertos... Hombre, aparecen diferentes momentos alquímicos, ¿no? Claro, el matrimonio alquímico, ¿no? Que además tiene que ver con el huevo alquímico. Claro, el rojo, el verde, el negro, el opus nigrum. Sí, exacto. Entonces, ahora la pregunta que era la que iba. No, pues, imaginemos que era un simbolista. Imaginemos tal vez que la Virgen, que también tiene unos colores también muy especiales vinculados a la Virgen, pero imaginemos que esto fuera un mensaje alquímico soñando que le quisiera dar. A mí lo que me asombra es que hay todos esos parámetros que después los antiguos opus y tratados alquímicos representan por escrito lo que visualmente se puede ver, ¿no? Si cogemos el cuadro de la Virgen, cogemos el cuadro de este matrimonio alquímico con los colores verde, con el color negro, que a mí fue lo que me impresionó, porque dijiste que no estaba de moda en la época ni que se podría no. a priori, ¿no? Es que era carísimo. Es decir, tú planteate el molusquillo este que se pillaba en el Líbano y que además para hacer una onza, que imagino que para una vestimenta de ese tipo, un cubón de lana, había que usar más de una onza, se usaba 250.000 de molusquillos de estos.
Es decir, era carísimo, igual que la cochinilla se usaba para el rojo cochinilla, igual que el lapislázuli se usaba para lo que hoy día es el azul ultramar, que era carísimo, ¿no? En la Capilla Sixtina casi un décimo del sueldo que recibió Miguel Ángel se gastó en el lapislázuli del fondo, para que además con la cara grisaba, con lo cual el efecto que quería conseguir no lo conseguía, ¿no? Y ese azul estaba relacionado precisamente con la realeza, ¿no? Ese azul es el que aparece en las mangas de la Virgen, ¿no? Claro, pero fíjate qué cosa más curiosa, ¿no? Cuando se habla del matrimonio alquímico siempre se representa como un rey o como una reina, pues en los trabajos de alquimia precisamente, pues coges la misma imagen y a ella le faltan alas, ¿no? Pero quiere decir claro, que hay un simbolismo muy parecido. Y después el tema del espejo, ¿no? Que bueno, espejo... y el anillo. Ese anillo que aparece y desaparece, el anillo es el compromiso, la fusión del mercurio, que es el rojo, con el anigredo, etcétera. Hay mucha simbología, pero claro, esa también no la podemos inventar, ¿eh? No, pero yo creo que la casualidad y la coincidencia, cuando en unos parámetros se pasa de un 90%, pues ya es causalidad, ya no es tanta casualidad. Claro, pero tú planteate, la cama está de rojo. La cama es donde se hacen los niños. Totalmente, y donde nace el proceso alquímico, maestro. Eso es, claro, pero el verde es el complementario, con lo cual cualquier artista sabe que si tú pintas con un verde, con unos pequeños toques de amarillo, va a venir a primer plano y el rojo se va a oscurecer tendiendo al violeta, ¿no? Por aquello de que en la distancia se va a sumar con el azul y se va a ir hacia atrás. Entonces, puede ser que haya una cierta intuición. No se conoce ninguna formación de... Así como del Bosco sí se habla de que pudo tener alguna relación alquímica, aunque no viajó por Europa, por lo tanto la formación sería dentro de ese grupo al que él pertenecía, que tomaban pescado una vez al mes, ¿no? Pero no te puedo decir, yo no le he visto esa vinculación alquímica, que es más evidente, por ejemplo, en el Jardín de las Delicias, por los colores de los pájaros, por la sublimación del rojo al azul, después al verde y posteriormente al negro, ¿sabes? Es que claro, es que la imagen de la Virgen, y ahora doy paso al resto de contertulios, es la misma, es como si fuera una calcomanía, es decir, no es ni una prueba de autor ni nada, es cambió la cara, los colores y la forma. No cambió ni la cara, lo único que hizo fue soltarle el pelo, porque estaba soltera, y a la otra le puso un paño en la cabeza y unos cuernos. Lo de los cuernos es que era una moda, no es que fuera una premonición de cómo iba a ser Arnolfini, pero y ya está, la mano en el vientre, en fin, todos los mismos elementos, la biblioteca en el fondo, la cama roja en el otro lado, en fin, es un aprovechamiento, ¿no? Debía ser del puño, Esteban. No perder más, pues yo creo también a veces, y tú lo dijiste, y me parece sumamente importante, ¿no? Que a veces el escritor y el artista es como si fluyera cierta energía que le lleva a hacer cosas del cual él no tiene ni conciencia personal, ¿no? Posible. Y a veces ese inconsciente colectivo, cuando se juega con ciertas cosas, puede hablar a través de las manos de los mesías del arte o de la escritura. Es posible, es decir, hay, no recuerdo cómo se llama el término, que es una gran mente. Sí, la mente acásica de Jung, ¿no? Eso es, de la que se extraen las ideas y, en fin, nada más que hay que tener cierta sensibilidad. Podría ser posible, es decir, yo no he entrado a analizarlo por ahí, ¿eh? Pero fíjate sí. Qué cosa más curiosa, cuando ahora que desde que tú hablaste que ibas a hacer este curso, parece que casualidad es esta mente cósmica, todo el mundo empezó a hablar del famoso espejo de esta obra. También es cierto que ahora hubo una investigación, que supongo que la leíste, donde dice que la joven de la perla, pues que trae, pues como la persona cuando lo ve, pues entra en una especie como especial hipnóptico sin saber por qué se desarrolla con esa obra, ¿no? Es un departamento de psicología que cogió a varias personas y midiendo la frecuencia hertziana, pues se daba de cuenta de que había un cambio mental al ver esa obra. Habría que hacerlo. Pero eso pasa con todas las obras de arte magistrales, ¿eh? Porque tú te pones delante de la menina y a no ser que te den un cate en el cogote, no te va. Hombre, el mal de Stendhal, no, la belleza llama a diferentes niveles. Entonces, es absurdo, ¿no? Eso ya sería darle una importancia que, a mi juicio, no tiene. Es decir, el artista como tal muchas veces puede ser usado como una mera transferencia, ¿no? De una, vamos a llamarlo un ente, el gran arquitecto, como le quieras llamar. Pero de ahí a otras cosas ya me parecen pajas mentales, con perdón de la expresión, de algunos historiadores del arte que quieren llamar la atención, ¿no? Por la misma frustración de no poder ser artistas, ¿no?
Entonces ahí... Eso es maldad por tu parte, maldad. Sí, sí, porque yo me llevo muy mal con los historiadores del arte porque escuchas cada tontería de un absoluto desconocimiento de las técnicas. Entonces te meten en un mismo saco un fresquista que un tío que trabaja al temple de huevo y las técnicas son distintas y tienen su composición. Sí, lo he cogido de aire la bolsa. Y las composiciones, siempre tienen que llevar las composiciones a un punto. ¿Qué no puedes tú sacar diferentes puntos de vista? Y a lo mejor estás haciendo alusiones a diferentes personas hablando de diferentes ángulos. En fin, entonces, ya te digo, quitando 2 o 3 historiadores, el resto me parecen unos cachondos mentales con mucho cuidado. Vicente Cucala, tenías una pregunta, discúlpame. ¿Qué? No será el historiador del arte, ¿no? No. ¿Quieres que te levante la alfombra? Vicente Cucala, me perdonáis, o sea, resulta que la provincia de Castellón hace 40 años, 50 años... A ver, la pregunta es, ¿te estorbo yo aquí? Digamos, Cucala... Quedan 16 minutos de grabación. Cucala, padre... Vamos, que me puedo quitar. No te quites, no tocamos esa. Estuve en un pueblecito pequeñito en la provincia de Castellón y encontré la única Virgen de la Naranja que yo conocía. ¿La ven ustedes? Ya he claveteado el cuadro. ¿Dónde lo vamos a poner? Eso es de Castellón. Sí, es de Castellón. Lo pensamos, ¿no? Está en el Caudo del Rey, muy cerquita de Morrey. Parece Una imagen de madera policromada Ese cuadro de es un muy pueblo bonito. pequeñito que fue la primera Virgen de la Naranja. Pero hay que restaurarlo. Está punzado en un sitio y hay una grieta en otro. Y a referirlo que en los maestrazgos de Castellón, brindando con Teruel, hay una Virgen de la Naranja igualita que la que pusiste. No, es que es eso, es de Castellón, ¿verdad? Que por cierto está muy mal policromado porque Me aparece el lazo un mal de la perla. restaurador la ha ¿Qué? repintado El lazo de la perla me ha parecido. Estará en su camita. Es que es un problema, porque, la verdad, historiadores, ella restauradores, en vez de dejar que yo le sea puse el natural lacito. y Vino para acá, simplemente fue para allá respetar los y ya colores tenía el que lacito. pueden despertar de muchas Entonces, maneras que no por dañen. algún sitio la ha Y a soltado. algún lado, y a algún soporte, mueble, pero algo a así, veces se y- pinta sin tener en cuenta el soporte. Se ha frotado a lo mejor en algún Hay sitio y lo ha cientos de dejado. miles de representaciones. Yo te Te levanto recomiendo la que esquina. busques virgen y naranja o naranja y virgen y hay, vamos, la tira, porque la naranja representa multitud, tiene multitud de símbolos. Entre otras, llegó a atribuirse en un momento determinado de la historia que era la del árbol del bien y del mal. Es decir, pero como esa se le han atribuido a otro tipo de árboles, ¿no? Pero es muy interesante porque aparece siempre, hay la Madonna del naranjo, en fin, hay muchísimas. Yo he puesto 2 ejemplos porque fue lo primero que encontré, pero hay para aburrir. La naranja es que tiene su propia mitología, sería interesante, igual que el olivo, sería interesante nada más que dedicarle un... De hecho, Por la flor de azahar también, ¿no? También la flor. yo le dediqué una conferencia en Montilla solamente al olivo y la verdad es que me llevé 3/4 de hora hablando del olivo, la mitología, el significado, en fin. No, yo aquí dicen que, claro, como aquí hablábamos de que lógicamente, y Yo la que tiro han hecho una conmigo pregunta que estaban en la que es un tema multidisciplinar. Yo supongo que el doctor José Luis Munuera sabe que todos son importantes en el mundo del arte, pero igual que yo no puedo hacer lo que no sé, aunque tenga una especialización, yo pensaba un equipo llevar la misma para cualquier obra de arte tiene que haber un equipo multidisciplinar. Y en un equipo multidisciplinar uno puede ver la historia de la talla y otro, pero que uno sepa de la historia no implica que tenga la capacidad de pintarla, sino que ahí entrará pues otro profesional que como Y hacerlo. de reconocer la técnica. Yo he visto cada barbaridades por ahí, incluso no vas al Museo del Prado y las ves, ya no te digo ir aquí a la esquina, sino por No te tienes que ir muy lejos. La National Gallery tiene por sistema a la hora de restaurar quitar todas las capas de barniz y dejarlo en la obra original. Claro, el restaurador que ha hecho esa barbaridad no sabe que los pintores solemos dar una capa de barniz final con una pequeña tonalidad de color,
unificar tonos, para aquellos negros que, como vimos en la restauración de la Capilla Sixtina, aquellos negros que se habían apagado, los retocamos con ese barniz final. Entonces, si lo eliminas, estás eliminando. Mira, cuando se restauró el retrato de Felipe IV de Velázquez, esa babilla que tenían en el labio inferior, ellos son huérfanos de labios, tienen los labios muy gruesos, pues esa babilla, ese brillo de la salivilla así como de al lado, desapareció por completo. Y eso se aplica en las últimas capas, que son los tonos de brillo, los tonos, y ya después se le da un barniz general de protección. Yo creo que eso también sería un tema muy importante con tiempo para verlo, porque creo que hay en ese sentido mucha ignorancia y también muchas barbaridades, así como aquella vez tratamos, ¿te acuerdas?, el arte contemporáneo tan especial del plátano, pues con el celo, pero creo que también es importante pues dar a conocer eso, porque zapatero a sus zapatos, es decir, que una persona sea un historiador, pues tiene una especialización y tiene, pues digamos, donde se forja después para realizar una tesis, eso es lo que realmente sabe. La historia es tan amplia que nadie tiene conocimiento de lo que es la historia en su magnitud. Sí, pero mira, estos señores avalan, algunos señores de ese tipo avalan el arte contemporáneo, mal llamado arte contemporáneo, porque no lo hacen en épocas contemporáneas. Sí, es que estoy ahí poniendo en callata los retratos para colgarlos. Es la valentía de la ignorancia. Totalmente. Porque yo si no sé de algo no me atrevo ni a saber. Mientras que hay gente muy valiente. Entonces, la tendencia de los historiadores, y yo he recibido clases de historia del arte y parte de mis cursillos, porque antiguamente se hacían cursos para que te dieran la suficiencia investigadora. Entonces tenías que hacer una serie de créditos mediante cursos, y la mayoría lo hice con Valdivieso y, en la Universidad de Historia, ¿no? Y resulta que ellos tienen la jodida tendencia de compartimentar. Es decir, este periodo es así y hasta aquí. Y todo esto no. Está de aquí, y ahora hay gente rara que está a caballo entre los dos, o que están en medio y se están adelantando a lo mejor 2 siglos, ¿no? Como puede pasar con Goya, puede pasar. Y sin embargo no, te encasillan. ¿Por qué? Porque da miedo. Si estamos constantemente corrigiendo las leyes físicas, porque se están descubriendo nuevas cosas, y en ese sentido el científico está mucho más abierto que los historiadores del arte. Cada 2 por 3 están apareciendo cosas en Egipto que retrasa aún más el tiempo de la pirámide, que retrasa aún más, y sin embargo parece como que no. Hasta aquí reconozco, Platón lo reconozco para una cosa, para otra no, la Atlántida no. Y ten en cuenta que sucede, ten en cuenta que todo esto es más de Egipto, y ahí ya hay alguien que se ha nombrado inquisidor mayor, que es Zaki Hawass, ¿no? Entonces ya lo que nos diga él, Magister Dixit, ya no vale, estamos como en las... Pero ese sabe más de lo que cuenta. Sí, total. Hombre, claro que sabe. Mira, yo hace tiempo me decían que él se descubren cosas, no quiere que salgan a la opinión pública, las guarda hasta que llega el momento que, por ejemplo, que por conflictos bélicos o cualquier circunstancia sea interesante para aumentar otra vez el turismo en Egipto, y después lo suelta. Y eso también es una forma de no permitir que se evolucione en el arte. Pues muchísimas gracias a todos, estimado profesor y doctor Munuera. Te vemos ahí con el gigante. Sé que está Michael Por ahí Martínez. había una pregunta en el chat, me parece. No, era el tema de lo que comentamos de los... dice, me imagino que se refiere a la historia del arte, porque haremos historiadores de muchas ramas, decía si... Sí, no, yo me refiero a los historiadores del arte. Tina, Para poder hablar de arte, ¿qué hace? hay Está que ahí ser tan... artista. Con perdón, pero eso es así, igual que para hablar de arqueología hay que ser arqueólogo. Y ya está. Los aficionados, lo único Pero que para hacen hablar de comida no hace falta ser cocinero, simplemente probarla. posiblemente los cocineros sean los que más bocadillos coman de... Totalmente. Lo decía Arguiñano, que él comía bocadillos. Entonces eso es así, pero hombre, está claro que un arqueólogo no se va a enamorar de una momia, ¿no? Se enamorará de algo contemporáneo, pues esto es exactamente igual. Es decir, pero en el caso del arte es que manejamos multitud de materiales, hay multitud de soportes, hay multitud de técnicas, y entonces ya te digo, encasillar, como he visto cuando hablamos del Renacimiento, a un fresquista, a un muralista, a alguien que trabaja en una tabla al temple de huevo, a otro, no saben distinguir un temple de huevo de uno de cola. Y eso a simple vista se ve.
imagínate cuando hablamos de soportes, de si es madera, si la madera está tocada, si no está, en fin, es un mundo totalmente distinto. Entonces, eso yo muchas veces, algunos catedráticos de allí, de aquí de Sevilla, son amigos míos de historia del arte, y yo se lo digo, es que necesitáis al menos de los 4 años 2 de materiales, porque entonces estamos hablando tonterías, y es verdad. Es decir, ¿tú cómo vas a comparar un Piero de la Francesca con un Leonardo? No tienen nada que ver uno con otro, y te los meten en los mismos cajones unos y otros y otros, y eso es una brutalidad y un absoluto desconocimiento. Sé que me granjeo muchos amigos, pero... No, pero bueno, es tu especialidad. O sea, tú ahora estás ahora en la tesina esta. Desde que te has jubilado vas ahí a de cuello. Hay que ponerte un apodo de guerra. No sé qué apodo. Habrá que buscar uno en latín. ¿sabes? Gigantus. ¿Oíste? Doctor Giganticus. Igual que está Doctor Satanicus, Doctor Giganticus. No sé, Vicente me parece que quería hacer una pregunta. Levantaste la mano, no sé si era para comentar algo. Y bueno, tal como estaba comentando los materiales, por ejemplo, de la madera, a mí las naranjas también me parecieron 500 años atrás. Y esas naranjas, pues no sé cómo podían ser, y la forma de ellas, y me parece raro, pero en fin, le damos por uno válido, pero esas naranjas me parecen raras. Chiqui. Aquí es posible que el Bannick no fuera tan agodalado como no hubiera una naranja. Ten en cuenta que claro, se han representado rinocerontes basándose en el grabado de Durero, y Durero jamás vio un rinoceronte. La forma de la ventana se parece más, la parte del pezón se parece más a una manzana que a una naranja. La naranja no tiene esa forma, las del suelo no lo puedo decir, y luego el tamaño para esa época, yo no sé lo que había, hace 500 años no sé lo que había, pero si dicen que era naranja, pues son naranjas, pero naranjas para nuestros tiempos raras, y sobre todo la que hay sola en la ventana. Eso es todo. Os estáis cargando a Van Eyck, o sea, de verdad que como así, al final lo vemos en párvulos al gran maestro y lo veo mal. Mira, Carlos tiene ahí una pregunta. Carlos, por favor. Sí, Carlos, ahí. Buenos días a todos. Que he estado investigando un poco, rascando sobre la vida de Van Dyck y de tener buena relación, tan buena como que se especulaba que eran homosexuales, y al decir que la novia ¿Perdón? 3 céntimos. Ah, eso de calzar la... Pues estaba quitado, ¿eh? Estaba quitado. Sí, la vitrina chica, a lo mejor moverla. Como de risa respecto a esa relación, sabiendo que también he leído por ahí que Arnolfini era muy mujeriego, no mujeriego, pero bueno, sí, sabiendo esa condición, quizás fuesen más por ahí los tiros que... Yo aquí quiero hacer un inciso de la que hablamos. Mire, yo quiero hacer un inciso aquí con el permiso del doctor. Cuidado con todo lo que se lee en internet, siempre lo hablamos. La tontipedia es muy tontipedia, y no todo el mundo que ponga un artículo en un blogger quiere decir que tenga la capacidad de poder hablar. No, y más hoy en día parece ser que todos somos homosexuales, todos somos lesbianos, todos somos... mira, el peinado de ella es un tocado que se hizo famoso, un tocado francés, y se hizo famoso y está en multitud de cuadros de esa época, ¿no? De 1400 a casi el siglo XVI. Y la relación de Arnolfini con Van Eyck, Arnolfini tuvo hasta un pleito, una amante despechada, es decir, que a él le iban más otras cosas. La salchicha de Hamburgo no le iba, no estaba tan... Kevin, y Van Eyck, además, fíjate que he hecho referencia a que Van Eyck tuvo 2 esposas. Una primera con la que no tuvo hijos, y otra que estaba embarazada justamente en el momento en el que estaba muy activo. Veía yo allí al personaje en esa época, demasiado activo. La culpa es de las naranjas que eran afrodisíacas, las naranjas manzaneras de Van Eyck. Claro. Tú fíjate, ahora se ha estrenado una serie en televisión que yo por supuesto no voy a ver, hace años que no veo cine español, ni mucho menos serie, sobre las beguinas. Las beguinas tenían otra función, y eso de la homosexualidad de las beguinas,
no tiene nada que ver con la realidad de la función que ella Que se basa en tenía. una novela, ¿eh? La serie esa se está basando en una novela. Sí, pero que ahora tendemos a sexualizarlo todo de una manera contra la natura, con otra historia. Y no, señores, la sexualidad de cada uno es la sexualidad de cada uno, pero no todos son ni gays ni todos son lesbianas. Hay gente normal que vive su sexualidad, que sea, que a mí no me interesa. Pero que el planteamiento es ese, es decir, tal como está, los dos que estaban allí representados, tanto el Arnolfini como Vanek, los dos eran mujeres. Una última pregunta ya para terminar, Kevin, cuando quieras, ¿sí? Lo del ese No, homo, profesor. lo he leído No, antes. sí, eso. Y quería preguntarle cuál es su opinión. Mi opinión es muy fácil. El cura de la parroquia encerrado en la cárcel. Pues si se sale Y la cárcel, lo de la supuesta restauradora encerrado en la cárcel. O sea, y los costos de ver lo que había antes a salir del cura y de la restauradora. Creo que en España, como somos tan idiotas, al tonto máximo de la corte lo hacemos presidente, o al tonto máximo le encargamos, le hacemos etiqueta. Es decir, hay que ser idiota para ir allí, no recuerdo todo, gracias a Dios, para ir allí y dar dinero para ver ¿no? Es absurdo. Yo ya te digo que a esta gente los castigaría, igual que al que pone una denuncia falsa. Yo lo castigaba con una multa, pero de esta de que no vas a volver a poner nunca más una. Y a esta señora, vamos, si estuviéramos en un país musulmán, le cortamos la mano. Pues muchísimas gracias. A vosotros siempre. He estado comedido y. Oye, has estado muy comedido, ¿eh? Te veo jubilado. en baja forma, doctor. No, todo lo contrario, me veo jubilado. Pero viste, ¿cómo se nota que fue hace una semana el Oktoberfest? Te veo de baja forma, yo creo que eso... Sí. No. Que va. Pues Estoy hecho un toro. os esperamos el mes que viene precisamente hablando de lo del 3 de mayo y aún así habrá pues otros webinars y conferencias pues, de los presentes. Me tienes que aclarar fechas porque. Sí, yo te envío ahora todo y tú escoges fechas y ya lo publicamos. Muchísimas gracias a todos, sobre todo al doctor por estar tan conmigo. Venga, un poco. Muchísimas gracias hasta ahora. Hasta luego. Pero no lo tengo cogido todavía el punto